de actos, lógicamente deben provenir estos del tribunal o de las partes que permiten desenvolverlo progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a la decisión, ¿no es cierto?, del órgano jurisdiccional. De lo que fluye, y ustedes van a ir dándose cuenta, que el proceso tiene un carácter eminentemente dinámico, ya que está conformado por una serie de actos que están vinculados uno con otro, eh, con una finalidad determinada, que ya, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, destinados a obtener una decisión de término, ¿ya? Los actos procesales, como ya les dije, van a provenir fundamentalmente de las partes y del órgano jurisdiccional, sin perjuicio que también van a poder observar, cuando analicemos el juicio ordinario de mayor cuantía, que hay ciertos actos procesales en los que participan ciertos terceros, como podría ser un informe de perito, también la declaración de uno o más testigos, ¿no es cierto?, mismos que se realizan dentro del proceso y producen sus efectos dentro de él, ¿ya? Eh, en este escenario, los actos que configuran el proceso van a constituir una unidad por el carácter teleológico que tiene el proceso, en razón de tener como finalidad la decisión del conflicto mediante, ¿no es cierto?, una decisión de autoridad que en la mayoría de los casos va a adquirir el carácter de cosa juzgada, ¿ya? Se ha dicho también, por ejemplo, que Calamandrei ha sostenido que el proceso tiene un carácter continuativo porque este, entendido como relación procesal, genera una relación continuativa entre las diversas personas que lo conforman, ¿no es cierto?, cada una de las cuales determina su actuar en la forma prescrita por la ley y se va desenvolviendo como una asociación de acciones y reacciones, de ataques y defensas, en la cual cada uno de los sujetos provoca con la propia actividad el movimiento del proceso, siendo uno el impulso del otro que le sigue. Es decir, en este escenario, volviendo al ejemplo del juicio ordinario de menor cuantía, viene la demanda, ¿no es cierto? Se provee la misma, el tribunal la declara admisible, la acoge a tramitación, acto seguido para generar emplazamiento, el demandante tiene que preocuparse de notificar el mismo al demandado y realizada, ¿no es cierto?, o practicado su emplazamiento con arreglo a la ley, es decir, notificado válidamente, eh, o surge la posibilidad de defenderse, y si no lo hace, ¿no es cierto?, seguir adelante en su rebeldía, y así el demandante tiene la carga de que cada vez que se pase una etapa y está en rebeldía el demandado, de que acusar su rebeldía de manera de que el tribunal así lo declare y así poder avanzar eh, de etapas en esta secuencia lógica de actos que importa el desarrollo del proceso conforme a las reglas de procedimiento que establece el legislador. No obstante lo anterior, el proceso es una idea abstracta, por lo que acabamos de decir, por lo que debe estar establecido de manera externa para así canalizar su desarrollo o avance para arribar a este fin propio, que es la resolución del conflicto. Es por esta cuestión, ¿no es cierto?, que se ha sostenido que la forma externa por medio de la cual el proceso se desarrolla o avanza se denomina procedimiento, que se entiende como un sistema racional y lógico que determina la secuencia o serie de actos que deben realizar las partes y el tribunal para materializar los fines del proceso. En este contexto, los actos del proceso se encuentran vinculados por un concepto de unidad de fin, ¿no es cierto? Pues todos están dirigidos a provocar y preparar ese acto final que hemos hablado, que es la sentencia, ¿no es cierto? Y que de cumplirse va a permitir cerrar el procedimiento sin perjuicio de que cada uno de estos actos pueda tener una finalidad propia, ¿ya? Eh, Así, en términos muy generales, los actos procesales son actos jurídicos que se dan, ¿no es cierto?, al interior del proceso, ¿ya? Y estos actos jurídicos del proceso lo conforman, lo componen, y todo ello con la finalidad que acabamos de indicar. Hay un ejemplo que da Colombo, que daba en clase, que es bastante ejemplificador. Indicaba que el proceso viene a ser una serie o secuencia de actos ligados por la relación jurídico-procesal, y el que comparaba una cinta cinematográfica en la que los actos procesales estaban representados por cada uno de los recuadros de la película, ¿no es cierto? Si estos se observaban aisladamente, carecían de sentido, pero vistos, ¿no es cierto?, estos cuadros y proyectados al mismo tiempo y en el espacio,
tenían un contenido y un fin, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, los actos jurídicos procesales son como cada uno de estos cuadraditos que están en la cinta cinematográfica. Individualmente, claro, tienen generan una idea, pero para poder determinar cuál es su finalidad y el contenido general del mismo, tienen que ser proyectados de manera consecutiva en el tiempo y así permiten ir conociendo, ¿no es cierto?, cuál es la finalidad del proceso. Así, los actos procesales son actos jurídicos que requieren, lógicamente, la intervención de la voluntad humana y producen en el proceso algún efecto o repercusión, lo cual permite diferenciar lógicamente del hecho procesal, que sería una situación fáctica, ¿no es cierto?, que se verifica independiente de la voluntad humana, pero que igualmente produce efectos al interior del proceso. Así se habla de hechos jurídicos procesales, los cuales se han conceptualizado como aquellos acontecimientos o aquellas circunstancias de hecho que son relevantes a las cuales el derecho procesal le vincula efectos jurídicos procesales, como por ejemplo sería el nacimiento, la muerte, la modificación o extinción de alguna relación jurídica determinada. Para vía ejemplar, podemos citar el caso de la muerte, que está reglamentado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, que dice lo siguiente. Dice, si durante el juicio falleciere alguna de las partes que obre por sí misma, es decir, habla de la muerte, ¿no es cierto?, como un hecho jurídico, que ustedes conocen que el hecho jurídico más importante, ¿no es cierto?, es la muerte. Si durante el juicio falleciera alguna de las partes que obra por sí misma, es decir, son aquellas que obran personalmente, sin la representación de abogado, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso, de su derecho en un plazo igual al del emplazamiento para contestar demandas que conceden los artículos 858 y 859 de este código. Por su parte, dentro de las causales de suspensión de la vista a la causa, que se encuentran reglamentadas en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, también se establece como un motivo, es decir, se establecen casos en los cuales la muerte como hecho jurídico tiene efectos al interior del proceso, porque dice, solo podrá suspenderse el día designado el efecto para la vista de una causa o retardarse dentro del mismo día, indica el número 3, por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito. Luego el número 4 dice, por muerte del cónyuge conviviente civil o de algunos de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurrido dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista. Yo siempre señalo acá el caso de que al fallecimiento de don Hugo Berzalovich Chávez, que era un abogado muy conocido en la jurisdicción, tenía muchas causas, pues. Yo era relator en esa época, y la Corte de Apelaciones, conforme a la causal del artículo 165 número 2, suspendió de oficio la vista de la causa. Entonces, para que vean que la muerte, ¿no es cierto?, va a tener ciertos efectos al interior del proceso como hecho jurídico. También otra cuestión eh, algún, que tiene el carácter de hecho, ¿no es cierto?, como es la edad de una persona, también tiene efectos al interior del proceso, específicamente respecto de los testigos. El Código de Procedimiento Civil establece como una causal de inhabilidad absoluta para declarar como testigo, en el artículo 357, número 1, el hecho de ser menor de 14 años, es decir, es inhábil en absolutamente para declarar en un juicio civil todo testigo menor de 14 años. Esta regla está modificada porque incluso en materia de familia, invocándose el interés superior del niño, niña, adolescente, los jueces hacen comparecer a niños menores de 14 años para que preguntarle su parecer respecto de una cuestión. Incluso en materia penal, se cita como testigo muchas veces a niños menores de 14 años cuando han sido víctimas de algún delito y eso lógicamente no les genere, ¿no es cierto?, una mayor estigmatización frente a una grave vulneración de sus derechos. Y por otro lado, también el transcurso del tiempo se constituye en un hecho importante que tiene consecuencias jurídicas en el proceso, a propósito específicamente del abandono del procedimiento. Por una parte, el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil
señala que cuando el procedimiento ha estado paralizado por más de 6 meses, para la validez de las notificaciones o anotaciones que se hagan de las resoluciones que se dicten por el Estado diario, se hace necesario siempre una nueva notificación personal o por cédula a las partes, indica el 52. Si transcurren 6 meses sin que se dicte resolución alguna en el proceso, no se considerarán como notificaciones válidas las anotaciones en el Estado diario mientras no se haga una nueva notificación personalmente o por cédula. Es decir, se está establecido eh, como una exigencia para la validez del proceso, para la validez de las resoluciones que se dicten en el proceso, transcurridos 6 meses de estar paralizado el mismo, la necesidad de que se practique una nueva notificación personal o por cédula a las partes, ya que de otra manera, si se sigue adelante con este proceso, luego de haber estado paralizado por más de 6 meses sin practicar esta notificación ordenada por el artículo 54, todas las anotaciones que se hagan en el Estado diario serán nulas. A mí me pasó una vez que yo ordené una diligencia, seguí adelante con el juicio y la Corte me anuló de oficio porque dijo que habiendo transcurrido más de 6 meses de inactividad procesal de las partes, lo que yo debía haber exigido de antemano fue la notificación del artículo 52, lo cual no lo hice y era solamente por una cuestión práctica, que yo dije, ¿para qué voy a ordenar notificar por el 52 si en realidad esta cuestión va a terminar y nadie va a reclamar? Pero sí reclamaron y al final la Corte anuló porque dijo que era un requisito indispensable para la validez de la anotación en el Estado diario y eso genera que se imponga como exigencia. Por otro lado, el artículo 152 también establece el siguiente: al regularse en el Código de Procedimiento Civil el incidente especial de abandono del procedimiento, ¿no es cierto?, le otorga la facultad al demandado, ¿no es cierto?, de solicitar el abandono del procedimiento cuando han transcurrido 6 meses, ello contado desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil destinada a dar curso progresivo a los autos. Entonces, como ven, el transcurso del tiempo es un hecho que tiene importancia. Desde el punto de vista del análisis del hecho jurídico, hay que señalar que los profesores Mosquera y Maturana, en cuanto a ellos, han clasificado los hechos jurídicos propiamente tales, que serían todo aquel hecho involuntario o que no dependen de la voluntad humana, como son los hechos naturales o de la naturaleza, la muerte, el nacimiento, etc. Y luego tenemos los hechos jurídicos procesales voluntarios y en ellos sitúan el concepto de actos jurídicos procesales. Ya, debido a lo anterior, es que el acto jurídico procesal es una especie de acto jurídico, diferenciándose con este en la circunstancia, estamos hablando del acto jurídico reglamentado por el Código Civil, en que el acto jurídico procesal necesariamente debe producir sus efectos al interior del proceso, ¿ya? Por lo mismo, los actos jurídicos procesales, como actos jurídicos que son, se rigen por las disposiciones comunes del derecho sustantivo en cuanto a la existencia, vamos a ver, de voluntad exenta de vicio, etcétera, que debe ser manifestada con las particularidades que vamos a notar. Y resumir que nosotros, chao, que en definitiva el acto jurídico procesal tiene que cumplir con los mismos requisitos del acto jurídico conforme a las reglas del derecho sustantivo, pero con ciertas modificaciones que vamos a analizar a continuación. Así, por ejemplo, tenemos que la demanda es un acto jurídico procesal que además de exigir, ¿no es cierto?, como todo acto jurídico, que en ella concurra una manifestación de voluntad exenta de todo vicio, formalmente debe cumplir con los requisitos del artículo 254. Lo mismo pasa con la contestación de la demanda, que debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Debe sí advertirse que en Chile no existe una reglamentación orgánica o específica respecto a la teoría de los actos jurídicos procesales, por eso insisto que en este punto deben aplicarse, y ustedes tener en cuenta, que se aplican de manera supletoria las normas de la teoría del acto jurídico contenidas en el Código Civil, artículos 1455 al 1469 y 1681 y siguiente, con la salvedad, ¿no es cierto?, que en el derecho sustantivo la máxima sanción de ineficacia sería la nulidad absoluta o relativa, y cuando analicemos la ineficacia de los actos jurídicos procesales vamos a darnos cuenta de que esta tipología o este tipo de sanción de ineficacia no se aplica en el derecho procesal, ya que no hablamos de nulidad absoluta,
sino que hablamos de nulidades procesales totales o parciales, ¿ya? Sacar de su mente, ¿no es cierto?, la idea de la nulidad absoluta o relativa como sanción aplicable respecto de actos jurídicos procesales, ¿ya? Y yo por las particularidades que vamos a ir anotando a lo largo del estudio de esta parte del programa de este curso, ¿ya? Ahora, dando un concepto de hecho jurídico procesal, debemos partir primero señalando que de acuerdo a las reglas del derecho común, el hecho jurídico propiamente tal es un suceso de la naturaleza que produce consecuencias de derecho en general. Y el acto jurídico procesal importa que este suceso de la naturaleza, ¿no es cierto?, produzca sus efectos ¿dónde? Al interior del proceso. Desde este punto de vista, nuestro Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que ya vimos, reglamenta, ¿no es cierto?, esta situación de hechos jurídicos procesales a propósito del caso fortuito, ya cuando establece la posibilidad de que se pida la nulidad del procedimiento conforme a la regla establecida en el artículo 79 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice, podrá un litigante pedir la rescisión, el Código de Procedimiento Civil ocupa mal acá la norma, pero en realidad no está hablando de rescisión, está hablando de rescisión en los términos del derecho común, así como nulidad relativa, pero en realidad cuando se habla de rescisión en el código, se habla de nulidad procesal en definitiva. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, que en este entendido, podrá un litigante pedir la rescisión o nulidad procesal de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. ¿Ya? Por ejemplo, que es lo que ahora se alega de manera muy repetitiva, es que a propósito del estado de contingencia generado por la emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y la declaración, ¿no es cierto?, de este estado constitucional de catástrofe por calamidad pública, decreto supremo 104, se ha alegado aquello como fundamento para esta nulidad. Nosotros lo estamos acogiendo de plano porque no es un hecho público notorio. Cuando veamos el sistema probatorio, ustedes tienen que ya tener asentado en su cabeza que los hechos públicos y notorios, su particularidad es que no requieren de prueba alguna, ¿ya? También, como les decía yo, otro hecho jurídico procesal que está expresamente reglamentado su efecto en el proceso a propósito de la muerte, artículo quinto y el 165, números 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil. También la cesación de la representación legal, ello conforme a la regla contenida en el artículo 9, que específicamente dice si durante el curso del juicio termina por cualquier causa el carácter con que una persona representa por ministerio de la ley derechos ajenos, continuará no obstante la representación y serán válidos los actos que ejecute hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio en el proceso de haber notificado la cesación de la representación y el estado del juicio. El representante deberá gestionar para que se practique esta diligencia dentro de un plazo que el tribunal designe, bajo pena de pagar una multa de un cuarto de un sueldo vital y de abonar los perjuicios que resultaren. Y también la ausencia física del país se contempla en el artículo 11 por una parte, norma que señala, en el caso de los juicios en caso de haber ausente, dice, cuando se ausentare en la República alguna persona dejando procurador autorizado para obrar en juicio o encargado con poder general de administración, todo el que tenga interés en ello podrá exigir que tome la representación del ausente, dicho procurador, justificando que ha aceptado el mandato expresamente o ha ejercitado una gestión cualquiera que importe aceptación. Este derecho comprende aún la facultad de hacer notificar de nuevas demandas que se entablen en contra del ausente, entendiéndose autorizado el procurador para aceptar la notificación, a menos que se establezca lo contrario de un modo expreso en el poder. Si el poder para obrar en juicio se refiere a uno o más negocios determinados, solo podrá hacerse valer el derecho que menciona el inciso precedente respecto del negocio o negocios para los cuales se ha conferido el mandato. ¿Ya? También, conforme el artículo 284, a propósito de las medidas prejudiciales probatorias,
dice que si hay motivo para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, podrá exigirse como medida prejudicial que absuelva posiciones sobre hechos calificados previamente, calificados previamente de conducentes por el tribunal, el que, sin ulterior recurso, señalará día y hora para la práctica de la diligencia. ¿Ya? Si se ausentare dicha persona dentro de los 30 días, hay normas especiales. Y el 285, a propósito de esto, cuando se ausenta, va a ausentar el futuro demandado, se puede pedir, ¿no es cierto?, que absuelva posiciones. Eso es lo que dice el 284 antes de iniciar el juicio, y el 285 se refiere a la declaración de un testigo, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con absuelva posiciones? La absolución de posiciones es un medio de prueba en el juicio ejecutivo que es la confesión de parte. Es cuando usted, en una calidad determinada, sea como demandante o demandado, puede solicitar, ¿no es cierto?, luego de contestar la demanda, la regla general, que su contraparte concurra a juicio a responder ciertas preguntas. Esas preguntas reciben el nombre procesalmente de posiciones. Entonces, cuando se dice que venga a absolver posiciones, que vengan a contestar las preguntas que usted quiere que él responda en juicio. ¿Ya? Ok, Entonces, gracias. en este escenario, el 284 lo que dice, yo como futuro demandante quiero obtener la declaración del futuro demandado, pero tengo noticia que se va a ausentar del país, entonces le digo al tribunal, ¿sabe qué? Este caballero, tomé noticia, acá está hay un comprobante de pago de unos pasajes en el cual este señor va a ausentarse del país. Entonces pido que lo cite, ¿no es cierto?, antes de la oportunidad que se diera al legislador en el procedimiento ordinario, esto es, luego de contestada la demanda, para que declare, ¿no es cierto?, el tenor de las posiciones, es decir, de las preguntas que voy a hacer, mismas que tienen que estar contenidas en un pliego. Cuando veamos el medio de prueba de la absolución de posiciones, vamos a analizar las formalidades, dentro de las cuales, como les decía yo, se puede solicitar antes de contestada que sea la demanda, hasta el vencimiento del término probatorio, y lo que debe acompañarse, ¿no es cierto?, es un pliego, es decir, un sobre cerrado que contiene preguntas, ¿ya? Pero para que vean que la ausencia de una física de una persona en el país genera consecuencias en el proceso. En cuanto al concepto de acto jurídico procesal, eh, ya dijimos que desde el punto de vista sustancial, ¿no es cierto?, es decir, del derecho común, los hechos humanos voluntarios que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas se llaman actos jurídicos, ¿no es cierto? Es decir, son declaraciones de voluntad, un hecho humano voluntario, ¿no es cierto?, por el cual se crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas y se generan derechos y obligaciones, ¿ya? Y si estos, es decir, este acto jurídico es realizado con la intención de producir efectos en el proceso, se denominan actos jurídicos procesales. ¿Cuál sería un caso en el cual se puede existir un acto jurídico procesal que debe cumplir con la formalidad del derecho común, pero que produce sus efectos al interior del proceso? Sí, no, no, sí. Cuando se vieron los equivalentes jurisdiccionales, ¿cuáles estudiaron que era un contrato civil? ¿No se acuerdan? La transacción. Recuerden que de acuerdo al artículo 2446 del Código Civil, la transacción es un contrato, es decir, un acto jurídico bilateral, ¿ya? Desde el punto de vista del derecho sustancial, en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual. Entonces puede ocurrir que ya iniciado un juicio, las partes celebren una escritura pública de transacción y pongan término a un juicio ya iniciado. Entonces, ese es un acto jurídico procesal, eso es un acto jurídico, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir con la formalidad del derecho común propio, ¿no es cierto?, del contrato de transacción, artículo 2446 y siguientes, pero sus efectos se van a producir al interior del proceso. Es decir, es un acto jurídico extra proceso, pero que en cuanto a sus consecuencias y como acto jurídico extra proceso debe cumplir con normas sustantivas, pero en cuanto a sus efectos produce, ¿no es cierto?, los mismos al interior de este, lo cual permite también considerarlo un acto jurídico procesal. ¿Ya? Chiovenda definía el acto jurídico procesal
en el sentido que indicaba que eran todos aquellos que tenían importancia jurídica respecto del proceso, eran actos que tienen como consecuencia inmediata la constitución, conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal, ¿ya? Él sostenía que el acto jurídico procesal más importante de parte eran la demanda y por otro lado la sentencia, ¿ya? Ello como acto jurídico procesal del órgano jurisdiccional. Couture, de una manera más resumida, dice que el acto jurídico procesal es el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción y aún de terceros ligados al proceso susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Se parece mucho a la definición que dimos de acto jurídico procesal, ¿no es cierto? Hecho humano voluntario destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, pero en este caso dice que estos actos jurídicos crean, modifican o extinguen efectos procesales y dice que pueden emanar de las partes, del órgano jurisdiccional e incluso de terceros que se encuentran ligados al proceso, como cuáles, la del perito, la declaración de un testigo. ¿Ya? Entre las definiciones más contemporáneas, el profesor Jorge Peirano indica que son actos procesales los hechos voluntarios lícitos que tienen por finalidad directa la constitución y desarrollo o extinción de la relación procesal, y Víctor Urquizo indica que son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes del órgano jurisdiccional, los auxiliares jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial, ya que existen ciertos casos en los cuales, por ejemplo, hay actos jurídicos procesales que emanan de los auxiliares de la Administración de Justicia que tienen efecto del proceso, como sería, por ejemplo, los remates de bienes muebles, que son materializados por martilleros públicos, las notificaciones judiciales que generan emplazamiento, es un acto jurídico procesal, que, ¿no es cierto?, es un acto que realiza el receptor judicial y que eh, provocan sus efectos al interior del proceso. Pero en conclusión, el acto jurídico procesal son actos jurídicos que se generan al interior del proceso y tienen su origen o provienen de la voluntad de los sujetos del proceso destinados a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicos procesales. Valga la precisión que dijimos que la transacción es un acto jurídico bilateral, ¿no es cierto?, que debe cumplir con la norma sustantiva, pero ¿por qué sería de carácter procesal? Por la circunstancia que cuando buscan poner término a un litigio ya iniciado, se genera a instancia de las partes de ese juicio y provocan, ¿no es cierto?, la extinción, modificación o crean relaciones jurídicas de carácter procesal. En cuanto a los elementos del acto jurídico procesal, los profesores Mosquera y Maturana, siguiendo o haciendo eco un poco de las discusiones existentes entre Couture y Chiovenda, indican primero que se requiere de la existencia de una o más voluntades destinadas a producir efectos jurídicos. Es la primera cuestión que es un elemento del acto jurídico procesal, ¿no es cierto? La regla general es que estos actos, ¿no es cierto?, contengan una manifestación de voluntad. ¿Cuál es la particularidad del acto jurídico procesal? Que por regla general son unilaterales. Ustedes ven, la demanda es un acto jurídico procesal unilateral. ¿Por qué? Porque tiene que emanar necesariamente del demandante. La contestación de la demanda, acto jurídico procesal, ¿no es cierto? ¿Por qué es unilateral? Porque debe emanar necesariamente del demandado. Demanda reconvencional, ¿no es cierto? Acto jurídico procesal del demandado principal, que cuando quiere alegar una pretensión compatible con el juicio, debe, ¿no es cierto?, intentar esta demanda reconvencional. Entonces, son, por regla general, los actos jurídicos procesales de carácter unilateral, sin perjuicio que existe la posibilidad o existen ciertas situaciones excepcionales en las cuales el legislador procesal civil consagra la existencia de actos jurídicos procesales bilaterales, como sería, por ejemplo, que las partes lleguen a un avenimiento, ¿no es cierto?, la misma transacción, acto jurídico procesal de carácter bilateral, porque interviene en la voluntad, ¿no es cierto?, de las partes del proceso. Y por otro lado también existe la posibilidad, conforme al artículo 64, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que las partes puedan pedir
la suspensión del procedimiento, no por más de 90 días y tampoco por 2 veces en cada instancia de la tramitación del procedimiento. El 64, inciso segundo, es una norma que tienen que tenerla súper clara cuando quieran suspender un procedimiento civil, porque no pueden suspenderlo así como pido al tribunal suspenda, no. Salvo que pida la suspensión en base a infracción de garantías constitucionales o algo de más peso, pero la suspensión del procedimiento en materia civil se encuentra, como les decía yo, específicamente reglamentado en el inciso segundo del artículo 64, cuando dice que las partes en cualquier estado del juicio podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta por 2 veces por instancia, sea o no por un periodo igual, hasta por un plazo mínimo de 90 días en cada instancia. ¿Ven? Entonces ahí se establece específicamente un acto jurídico procesal de carácter bilateral. Otro requisito que se nos presenta, según estos autores, es que esta voluntad debe manifestarse, expresarse o exteriorizarse. Esta es una cuestión muy patente a propósito de lo que vamos a ver ahora, porque la diferencia del acto jurídico procesal con el resto de los actos jurídicos, en que normalmente se exterioriza la voluntad eh, exenta de vicio. Respecto del acto jurídico procesal, esta expresión de la voluntad o esta manifestación de la voluntad debe hacerse de una manera formal, es decir, cumpliendo ciertas formalidades, ¿no es cierto? Según el profesor Hugo Alsina, ni las partes ni el juez pueden infringir el texto de la ley en relación a las formas, ¿no es cierto?, que éste establece, ¿ya? Así, si yo quiero demandar a alguien, no puedo decir a viva voz te voy a demandar, o llegar al tribunal y señalarle al funcionario del mesón, vengo a demandar a Pedrito porque me debe 100 pesos. No, esa manifestación de voluntad que él ha exteriorizado de manera voluntaria y probablemente exenta de vicios tiene que estar contenida en un formato o cumplir una formalidad o solemnidad que el mismo legislador establece en el 254. Entonces de esto se desprende que las formalidades procesales son irrenunciables, ¿ya? Esto porque tienen por objeto la preservación del principio de la bilateralidad de la audiencia y del debido proceso. Y es decir, si llega Juan al mesón de mi tribunal y dice, quiero demandar a Pedro porque me dé 100 pesos, y luego va al receptor y le notifica a Pedro y le dice, Pedro sabe que fue demandado por Juan. Oiga, pero ¿cuáles fueron los fundamentos de esto? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que no se dijo? Etcétera. Por mi contraria. Entonces, para velar, ¿no es cierto?, por el respeto al principio de la bilateralidad de la audiencia, al contradictorio civil y también dar debido resguardo al debido proceso, se requiere que se cumpla la forma o formalidades que establece el legislador y por lo tanto las mismas no pueden ser renunciadas en el solo interés individual de este renunciante. Entonces, y por otro lado, se prohíbe una renuncia anticipada de las formas establecidas por el legislador, lo cual solamente podría hacerse por un acto posterior. Es decir, yo no puedo renunciar anticipadamente a contestar la demanda, ¿ya? Puedo decir, puedo ser emplazado y no contestarla, pero renunciar en un contrato, decir no, y en caso que me demanden, el juez tiene que dictar sentencia al tiro, yo no voy a decir nada, eso sería una prohibición, ¿no es cierto? Por una cuestión lógica, porque se estaría vulnerando los principios que acabamos de indicar de la bilateralidad de la audiencia como nociones fundamentales del debido proceso. Por otro lado, cuando se ejecuta o materializa este acto jurídico procesal, debe hacerse con la intención de producir efectos jurídicos, ¿ya? De este requisito fluye que el acto jurídico procesal puede generar al interior o fuera del proceso su efecto, pero lo fundamental es que deba producir su efecto. Esperen un segundito. Estoy en clases. Aló, sorry, disculpa. Estoy en clases. Pucha, que la trinita se tiene que conectar. Ya, espérame. Ya, no importa. Ya. Espérame. Ya. Espérame. No me contesta. ¿Ya? Entonces,
como les decía, debe haber esta intención de producir estos efectos, los que necesariamente tienen que ser en el proceso. Profesor, se le escucha súper lejos. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí? Sí, es mejor. Sí, lo que pasa es que como me saqué que estaban llamando la mamá a mi hija, entonces tuve que sacar rápidamente todo. ¿Ya? Ya, entonces la regla general es que los actos jurídicos procesales se generan al interior del proceso, pero como les decía yo, hay algunos que se producen fuera de él, incluso antes de la constitución del proceso mismo, ¿no es cierto?, donde van a producir sus efectos. ¿Cuál sería un caso? No sé si ustedes podrían darme un ejemplo, pero para avanzar más rápido, una cuestión súper patente la encontramos en el compromiso, la cláusula compromisoria. Recuerden que a través del compromiso que se hacía una prórroga expresa de la competencia, ¿no es cierto? Es decir, lo que acordaban las partes en un contrato de manera expresa es que no iba a conocer el tribunal naturalmente competente o llamado a conocer de un asunto, sino que lo haría un tribunal distinto, ¿ya? Y eso, como vimos en su momento, está contenido ya sea en el compromiso como un acto jurídico aparte o dentro de una de las cláusulas de un contrato determinado en la que se pacta esta prórroga expresa de la competencia y que recibe el nombre de cláusula compromisoria. Y bueno, reiterarles que también en esta misma situación se encuentra la transacción. Una cuestión que yo destaco es una idea que le encuentro bastante la razón a los profesores Gonzalo Cortés y Diego Palomo, son procesalistas de vanguardia. Ellos no cuestionan que la voluntad de los sujetos del proceso es un requisito indispensable para el acto jurídico procesal, pero acá ellos difieren en cuanto a las consecuencias jurídicas, porque textualmente ellos señalan que es la ley y no la voluntad de las partes la que establece las consecuencias jurídicas de los actos procesales. Dicen, en el acto procesal el papel de la voluntad queda limitado a la libre determinación de realizar el acto y de darle un determinado contenido, siendo irrelevante que sean o no queridos los efectos que el acto va a producir, porque dependen de lo que establezca la norma y no lo que quiere el autor. Por ejemplo, y es súper lógico, si yo contesto la demanda, presento una contestación de la demanda, ¿no es cierto?, que contiene la manifestación de voluntad mía como demandado en orden a oponerme a los fundamentos del libelo pretensor, pero si ella la presento fuera del plazo que perentoriamente establece el legislador, no produce los efectos queridos por el autor, sino que se producen los efectos establecidos por la ley. ¿Y cuáles son estos? Que al ser extemporánea no debe ser considerada como parte del debate. ¿Ven? Entonces, esta es una cuestión que es importante porque, en definitiva, como les decía yo, son los efectos del acto, no están determinados, ¿no es cierto? No son los queridos muchas veces por el autor, ¿no es cierto?, sino que los mismos están establecidos por el ordenamiento jurídico. Lo mismo pasa con la confesión ficta, que la vamos a analizar en su momento. Ya, chiquillos, son las 4:30, seguimos la próxima clase con la característica de los actos jurídicos procesales. Yo no sé si tienen alguna consulta que hacer. Yo sí, profesor, quería hacerle una consulta que justo en internet se me quedó pegado y no sé si dijo la verdad esto, pero para no quedarme con la duda más que nada. ¿Sí? Usted hablaba sobre cuando en pleno proceso una de las partes se ausentaba, ¿cierto? Entonces podía dar aviso al tribunal, ya, etc. Pregunta, ¿ese ausentamiento que va a tener la persona o la parte tiene que ser como fundamentado? Por ejemplo, se vería feo si yo digo en pleno proceso, es que saqué pasajes para irme de vacaciones, entonces tiene que ser como por salud, por ejemplo, o algo importante. No, nada. Es decir, si usted tiene constituido representante judicial, usted se puede ausentar cuantas veces quiera. Perfecto. Ya. Es transitorio. Es decir, no hay una obligación, salvo que en materia penal, claro, porque en materia penal son distintas los efectos que se producen respecto de alguien que está siendo investigado en calidad de imputado, porque normalmente si no tiene
una medida cautelar personal extrema, como sería la prisión preventiva, perfectamente se podría decretar el arraigo nacional o regional, y en caso de ser regional no puede salir del país. Entonces, ahí muchas veces ocurre que cuando existe el arraigo nacional, por razones humanitarias, muchas veces los abogados lo que hacen es presentar al tribunal, ¿no es cierto?, exámenes médicos, comprobantes que dan cuenta de que la persona va a ser sometida a un tratamiento de última generación, por ejemplo, en Cuba, y que solicitan la autorización para salir del país. Generalmente ofrecen rendir una caución que queda a determinación del tribunal, pero es una cuestión distinta. Pero ya trabada la relación jurídico-procesal y contando, ¿no es cierto?, una de las partes con un mandatario judicial, no es necesario que esté permanentemente en el proceso. Por lo Ok, menos en materia civil no existe arraigo, como podría existir en materia penal eventualmente si se decreta, ¿no es cierto?, como una cautelar personal. Usted ya. podría salir, incluso hay gente que es demandada por muchos millones de pesos, y yo lo he escuchado, que se han ido 10 años de Chile y vuelven y piden, llegando, la prescripción de la deuda. Ok. Y la, Ya. y la otra pregunta que tenía Mm, era que usted habló en una parte sobre las notificaciones a las partes. ya. Eh, en ese contexto, por ejemplo, yo creo que pasa como súper a menudo igual de que la parte como que está menos, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, que tiene menos suerte, digamos, en el proceso, sino Ya. que es como la demandada. Mm. ¿Qué pasa en el caso con el proceso en sí si es que la parte ya se notificó, por ejemplo, pero en pleno procedimiento, perdón, en pleno proceso, se cambia de domicilio y no avisa a nadie? ¿Qué pasa con el proceso en sí? ¿Queda en cero o queda en stand-by hasta que se retome y se pueda notificar nuevamente? No, mire. El artículo 49 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación de todo litigante, una vez apersonado en el juicio, fijar un domicilio dentro del radio urbano del tribunal. Si va un receptor y notifica al demandado en el domicilio que señaló en la contestación de la demanda y no lo encuentra y le certifica que la persona no vive ahí, usted como demandante, para que el procedimiento avance, pide se haga efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 53. Esta norma de que dice que si ha percibido el demandado de señalar un domicilio o incumplir esta obligación de que, habiéndose cambiado de domicilio, no lo comunica al tribunal, todas las resoluciones que deban notificarse por cédula, que están específicamente señaladas en el artículo 48, notificación de la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba, notificación de la sentencia definitiva, las resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes, todas esas resoluciones que el legislador establece una forma especial, ¿no es cierto?, notificación, que no es el estado diario, que sería la regla general, se van a entender notificadas por el estado diario. Imagínense, contestada la demanda, el demandado se cambia de domicilio y usted dice, oiga, tengo que notificarle la interlocutoria de prueba y me certificaron que no vive en el lugar que señala. Entonces usted rápidamente dice, ¿sabe qué, magistrado? Quiero que lo aperciba para que fije el domicilio de conformidad al artículo 49 y de no hacerlo dentro del tercero día, usted lo aperciba y ordene que aquellas resoluciones que la ley ordena que le sean notificadas por cédula, por ejemplo la sentencia, le sean notificadas por el estado diario. ¿Qué es lo que significa la notificación por el estado diario? Es una notificación genérica en materia civil, está en el artículo 50 por si lo quiere estudiar, y que mandata que toda resolución judicial tiene que ser anotada en un listado, mismo que, y en términos muy simples, figura en un estado diario virtual que aparece, ¿no es cierto?, en la página web del Poder Judicial, en el cual se dice, en la causa rol tanto, caratulada tanto, número de resoluciones una. El contenido no se sabe, solo se conoce, al revisarse el estado diario, el hecho de haberse publicado o haberse dictado una resolución en un proceso. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Es que si usted no informa este domicilio, se hace efectivo este apercibimiento y usted como demandado rebelde, entre comillas, el juicio se sigue en su contra e incluso la sentencia definitiva, que el legislador, por una cuestión de debido ejercicio al derecho de defensa y el derecho de recurso, dice, tiene que notificarse por cédula, es decir, entregársele copia en el domicilio, etcétera, se va a entender notificada por el Estado Diario. ¿Sí? Se publica en el Estado Diario, ¡pum!, y ahí usted está notificado y surge el plazo para apelar o recurrir de casación en la forma. ¿Ve? Pero el proceso no se paraliza. Ok, ¿Qué es lo que entonces, tiene que hacerse por el principio dispositivo, ¿no es cierto?, por impulso procesal de parte, que usted como contraparte pida que se dé cumplimiento al artículo 49, esta obligación o esta carga procesal de señalar domicilio conocido dentro del radio urbano del tribunal, dentro de un plazo determinado que fije el tribunal, generalmente 3 días, y si no lo hace, esas resoluciones que le indiqué
se le entiendan, notificada por el Estado diario. Ok, Cuando entonces, analicemos las notificaciones lo va a entender mejor, ¿ya? ok, perfecto, ¿Ya? gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Jóvenes, nos vemos el jueves y el sábado Alexandra me contactó. Yo estoy todavía al pendiente de a qué hora se va a hacer la prueba. Yo en realidad no me... Mañana le vamos a dar los resultados de las votaciones, ya que se hizo un consenso. ¿Se está Ah, votando a perfecto. qué hora? Ah, perfecto, ya. Me avisan con tiempo, eso sí, pues, para yo organizarme. ¿Ya? Ya, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego, profesor. Ya. Ah, profesor, una consulta. ¿Me escucha? No, creo que ya se fue. Bueno.